Bueno, grabo este vídeo porque como finalmente no pudimos realizar la videoconferencia, ¿vale? He considerado oportuno, pues para no quedarnos muy atrás, comentaros algunos de los aspectos que quería tratar yo en la videoconferencia, ¿vale? Fundamentalmente os voy a hablar un poco de las características específicas que tiene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué hace diferente a esta guerra? ¿Qué aspectos particulares tiene esta guerra? ¿Vale? Y os voy a hablar también, si me da tiempo, si no me extiendo demasiado, de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De qué manera transforma el mundo la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, en cuanto a las características de esta guerra, yo me voy a centrar fundamentalmente en tres aspectos. En su condición de guerra total, ¿vale? En su condición de guerra que afecta más a los civiles que a los propios soldados, o mejor dicho, que genera más víctimas entre la población civil que entre los soldados. Eso es algo que es la primera vez que ocurre en los conflictos militares, al menos a este grado. Y finalmente voy a hablar de su condición de guerra ideológica, de guerra en la cual no solo hay un enfrentamiento entre potencias, pues por sus intereses como estados, ¿no? Sus intereses de potencia imperialista generalmente, sino que también hay un trasfondo político, ideológico, de dos visiones del mundo diferentes detrás, que es importante, ¿vale? Y que hay que tener en cuenta. Bueno, respecto a el carácter de guerra total que tiene la Segunda Guerra Mundial, vosotros ya recordaréis que cuando estuvimos viendo la Primera Guerra Mundial dijimos que esta guerra inaugura el periodo de las llamadas guerras totales, ¿vale? Las guerras totales eran aquellas en las que todos los resortes de un Estado, todos los aspectos de la vida social de un país, la economía, la cultura, los medios de comunicación, la vida cotidiana, todo se pone al servicio de un único objetivo que es ganar la guerra, ¿no? O sea, ya desde la Primera Guerra Mundial, ¿vale? La guerra dejará de ser un asunto que compete exclusivamente a los militares, a los ejércitos, ¿vale? Y empieza a ser algo que es de interés pues para todo el Estado, para todo un pueblo, ¿no? Que moviliza a toda la población, sean o no sean militares, ¿vale? Este tipo de guerra total, que ya está más o menos presente en la Primera Guerra Mundial, se acentúa todavía más en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Si en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la transformación de las industrias normales, en industrias armamentísticas, pues es algo que va sucediendo de una manera bastante paulatina a lo largo de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que automáticamente, una vez estalla el conflicto, todos los estados tienen la experiencia ya de la Primera Guerra Mundial, se ponen a reconvertir su industria rápidamente para orientarla hacia la producción de armas, ¿no? Entonces la economía rápidamente se pone al servicio de los objetivos militares, ¿vale? Igual el comercio, ¿no? Si en la Primera Guerra Mundial, durante los primeros meses de la guerra, incluso los países beligerantes comerciaban entre sí, ¿no? Y costó bastante imponer un bloqueo a las relaciones comerciales, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial, buena parte de esos vínculos comerciales con el enemigo ya estaban cortados antes de la guerra, por las políticas proteccionistas que estallan después de la crisis del 29. Pero es que una vez estalla la Segunda Guerra Mundial, en ninguna cabeza cabía que Inglaterra, por ejemplo, estuviera comerciando con Alemania, ¿no? El comercio se pone también al servicio, claramente, de los objetivos militares. Lo mismo sucede con las colonias, por ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial habrá aportaciones significativas de las colonias de los distintos estados en disputa. Principalmente estoy pensando, lógicamente, en Inglaterra, ¿no? Que es el país que más colonias tenía dentro de los que participaban en la Segunda Guerra Mundial. Los indios, los australianos, que también estaban vinculados a la Commonwealth, ¿no? El imperio inglés, van a participar en la guerra. La propaganda igual, toda la propaganda, todo el mundo de la cultura, todos los medios de comunicación, pues intentan exaltar la causa de su propio país en la guerra, intentan animar el espíritu pro-bélico de la población, ¿no? Intentan que la población se identifique con los objetivos militares de su estado, ¿no? Que la población apoye activamente al ejército, combata o no combata.
¿vale? Sean soldados o sean civiles. Todo el mundo tiene que estar con un único objetivo en mente y trabajando en favor de él, y ese objetivo no es otro que ganar la guerra, ¿vale? Entonces digamos que la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más total, de todas las que ha conocido la humanidad hasta ahora, ¿vale? Porque es una guerra total. Bien. En segundo lugar, he dicho que es una guerra en la cual hay más víctimas civiles que militares, ¿no? Esto es algo curioso, ¿verdad? Porque en un conflicto militar, ¿no? Una guerra, lo más natural parece que sea que los que mueran, pues, fuesen principalmente soldados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que esta realidad cambia. En primer lugar, en la Segunda Guerra Mundial vemos cómo el armamento, que ya había mejorado mucho durante la Primera Guerra Mundial, pues se desarrolla todavía más durante este conflicto, ¿no? Se generaliza el empleo de los tanques, se extienden bombas de un gran potencial destructivo, ¿no? Y entre esa tecnología militar, pues hay algunos tipos de armas que están directamente vinculados o que al menos se pueden usar para atacar objetivos civiles, ¿no? Estoy pensando principalmente en los bombarderos, ¿no? En los ataques de aviación con bombas, ¿vale? Entonces, durante este conflicto, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que nos vamos a encontrar es que van a ser bombardeadas ciudades, muriendo población civil, claro, quien vive en una ciudad, ¿no? Muriendo, pues, trabajadores normales y corrientes, niños, mujeres, ancianos, no importaba, ¿no? Aunque se atacaran objetivos estratégicos en un momento dado, pues al final ese tipo de bombas lo que generan son muchos daños colaterales, ¿no? Por ejemplo, Londres va a ser bombardeada, ¿no? Por Alemania. Pero también ciudades alemanas, el caso de Dresde, muy famoso, van a ser bombardeadas por los aliados. Y vosotros tenéis que saber, supongo, ya lo hemos explicado de todas formas, que la Segunda Guerra Mundial acaba precisamente por un ataque masivo contra población civil, como fueron el lanzamiento de las bombas nucleares en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Dos bombas con bombas atómicas, un arma desconocida, un arma creada por los Estados Unidos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuyo potencial de destrucción es alucinante, ¿no? Y que verdaderamente dejan decenas de miles de víctimas, pues tanto en Hiroshima como en Nagasaki, más todas las secuelas de enfermedades por la radiactividad que tienen aquellas bombas, ¿no? Pero no solo mueren más civiles en la Segunda Guerra Mundial por los cambios que ha habido en el armamento, o porque se empiecen a bombardear ciudades en las que viven civiles. También mueren más civiles en la Segunda Guerra Mundial porque la Segunda Guerra Mundial está asociada a grandes episodios de represión de las masas, de represión política o, en el caso de los nazis, por cuestiones raciales que afectan a grupos humanos enteros, ¿no? Claro, la Primera Guerra Mundial, recordad, fue una situación mala para las libertades. Muchos opositores a la guerra fueron a la cárcel, ¿verdad? ¿Sí? Estuvimos hablando también, pues, de figuras como Rosa Luxemburgo, ¿no? Fueron perseguidas porque se opusieron a la guerra. Pero ese tipo de represión que vimos en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 no tiene nada que ver con la intensidad tan altísima que alcanzarán los hechos represivos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay que tener en cuenta sobre todo, no solo, pero sobre todo, la política llevada a cabo por los nazis, consistente en el exterminio de grupos enteros de población, ¿vale? Lo que se ha venido a conocer como el Holocausto, ¿no? Por cuestiones raciales, por ejemplo, ¿no? De ahí que también se le llame genocidio. Los nazis tenían, entre otros planes, supongo que todos los conocéis ya, por todo lo que lo hemos comentado durante este curso, entre sus planes estaba exterminar a la población judía, ¿no? Entonces, los territorios que van a ir ocupando en el este de Europa, donde había bastantes judíos, pues los detendrán, los encarcelarán, los acabarán llevando a campos de concentración, y una parte de estos campos de concentración serán, caso de Auschwitz o caso de Treblinka, pues campos de exterminio, ¿no? Campos donde el judío trabajaba hasta que podía, ¿no? Hasta que ya no le daban más la fuerza y una vez
no le daban más las fuerzas, pues se procedía a enviarla a la cámara de gas y asesinarle, ¿no? Entonces, solo con el colectivo judío estamos hablando de 5 millones, 6 millones de víctimas, ¿no? Pero es que también los nazis, pues, persiguieron y exterminaron a mucha gente por su ideología, ¿no? Sobre todo comunistas, pero también otra gente de izquierdas, los socialdemócratas alemanes, por ejemplo. Pero es que los nazis también exterminaron a otras razas, a otros grupos raciales, o intentaron exterminarlo, como es el caso de los judíos, perdón, de los gitanos, considerados junto con los judíos, no al grado de los judíos, pero también una raza inferior, una raza susceptible de ser exterminada, ¿no? Y junto a gitanos, judíos, comunistas, otro tipo de izquierdistas, pues la represión nazi, que en realidad acababa con cualquier minoría considerada inferior o considerada opositora a la concepción del mundo de los nazis, pues nos encontramos con la persecución de homosexuales, de discapacitados mentales, o sea, solo con esa política tan bárbara del nazismo ya nos encontramos con un número de víctimas civiles muy elevado, ¿no? Pero es que también hubo otros episodios de represión. Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, hubo bastantes víctimas, hubo bastantes muertes de desertores, de soldados del Ejército Rojo, pues que no se atrevían a ir a las ofensivas contra el enemigo o que huían del frente. La política contra estos desertores era también brutal y también constará bastantes víctimas, ¿no? Y no solo en la Unión Soviética, también, por ejemplo, en Estados Unidos hay un episodio oscuro, muy desconocido, pero yo os lo voy a comentar, como fue el encierro en campos de concentración de la población japonesa, ¿no? Que había una minoría japonesa en Estados Unidos, ¿verdad? Y como Estados Unidos estaba en guerra con el Japón, pues se les encierra, incluyendo niños también, en los campos de concentración, ¿verdad? Entonces, aunque por supuesto los nazis son los que llevan la represión al extremo, podemos decir que todos los países involucrados en esta guerra acompañarán su acción militar, acompañarán su acción bélica de importantes episodios de represión contra sectores de la población, ¿no? Los nazis los que más, pero el resto de países involucrados en la guerra también, ¿vale? Y bueno, por último, he dicho que esta guerra es una guerra ideológica, ¿vale? No solo es una guerra ideológica, ¿no? Hay también disputas de intereses. Por un lado, Alemania, Italia también, Japón también, quieren convertirse en grandes potencias imperialistas. Por otro lado, hay países como Inglaterra, como los Estados Unidos, que tenían una posición dominante desde la Primera Guerra Mundial, o ya antes incluso, y que quieren conservarla, ¿no? Entonces, esa disputa de intereses de Estado o de lucha entre potencias por el control del mundo está presente también, pero hay un elemento de diferencias ideológicas entre los dos bandos que hace que la Segunda Guerra Mundial sea diferente a la primera. En la Primera Guerra Mundial, ese componente ideológico de diferencias de ideas entre los dos bandos no estaba tan presente, o era más bien pura propaganda que iba a tener su materialidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por un lado nos encontramos a nivel ideológico, digo, con un bando del eje que va a estar claramente asociado a ese fenómeno histórico que será el fascismo, ¿no? Todos los países que integran el eje, la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, el Japón del emperador Hirohito, tienen en común su condición de dictaduras contrarrevolucionarias, ¿verdad? Dirigidas a intentar frenar cualquier tipo de movimiento revolucionario, bueno, pues vinculado a la clase obrera, ¿no? Son países, por tanto, claramente anticomunistas, ¿vale? Son países, además, con una ideología nacionalista, pues muy bien asentada, ¿no? Y que en el caso de los nazis, por ejemplo, se expresaba en la defensa de la superioridad de la llamada raza aria, ¿no? Incluso también en ese antisemitismo conspirativo que sostenía que los judíos eran los que movían en la sombra los hilos del mundo, ¿vale? Entonces digamos que el bando del eje tiene una determinada propuesta
ideológica o política, ¿no? Consistente en establecer dictaduras fascistas de corte nacionalista radical, en el que se cree además en la superioridad de una determinada raza, por lo menos en lo que respecta al caso de Alemania, también al caso de Japón, ¿no? Los japoneses también creían en la superioridad de su raza, y aplicarán políticas claramente racistas en Corea, en China, ¿vale? ¿Eh? Es una propuesta ideológica, digo, detrás. El fascismo es lo que es uno de los ingredientes que une a todos estos países del eje, ¿no? Entonces, por lo tanto, no habrá en los países del eje un Estado que sea de carácter democrático. Por supuesto, es viable que hubiera un país con un gobierno socialista o de izquierdas, ¿no? Todos tienen, todos están unidos por unos intereses comunes, que es el de convertirse en grandes potencias imperialistas, pero también por una ideología común o por un proyecto político común, que es el del fascismo, ¿vale? Bando del eje, bando fascista. Y luego en el caso del bando aliado, bueno, pues nos encontramos en primer lugar con un país como la Unión Soviética, ¿vale? Que ha realizado una revolución que ha establecido por primera vez en la historia un sistema socialista contrario, alternativo al capitalista, ¿no? Es un país donde no existe, pues ya prácticamente propiedad privada sobre los medios de producción, ¿no? Que es cierto que también es un país que se ha metido, se ha visto inmerso en un giro autoritario durante la etapa de Stalin, ¿no? Pero que todavía defiende pues, buena parte de los ideales socialistas, igualitarios, que estuvieron presentes en la Revolución de Octubre del 17, ¿no? También va a ver desde la Unión Soviética, como se constatará después de la guerra, van a ver en el conflicto una oportunidad para extender este modelo socialista distinto al representado por el capitalismo dominante todavía en aquel momento. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no tanto. Y luego, por otro lado, nos encontramos con países como Inglaterra y los Estados Unidos, que son países de carácter capitalista, pero donde su opinión pública está claramente vinculada a ideas contrarias al fascismo. O sea, una opinión pública claramente orientada contra el fascismo, de carácter antifascista. ¿Vale? Entonces, tanto en Estados Unidos como Inglaterra denunciarán a la Alemania nazi como una dictadura, que suponía una negación del progreso, de la civilización, y frente a la Alemania nazi, pues van a defender la vigencia de los modelos democráticos, del sufragio universal en las elecciones, de la existencia de derechos políticos, de libertad de expresión, de libertad de organización, ¿no? Cosa que no existía en el mundo de los fascismos, ¿no? También lo que se va a producir en estos países, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ¿no? Quizás sobre todo en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, es un cierto giro hacia la izquierda, a nivel político, por la alianza que se está teniendo con la Unión Soviética, pero también por la participación entusiasta del movimiento obrero en la Segunda Guerra Mundial, una participación entusiasta porque ve en la guerra una oportunidad de acabar con el fascismo, su enemigo principal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Inglaterra, los laboristas, que son un partido obrero, entra en el gobierno con ministerios, y en Estados Unidos está la administración de Roosevelt, que posiblemente haya sido la más izquierdista de la historia estadounidense, ¿vale? Entonces son países que es verdad que tienen un sistema capitalista, ¿no? Pero que, en fin, defienden a su vez por la existencia de un modelo democrático, otorgar determinados derechos a los trabajadores, ¿no? Pero también se ven obligados debido a esa participación del movimiento obrero, ¿vale? Unos niveles de igualdad, pues, algo más, en fin, unos menores niveles de desigualdad, mejor dicho, ¿eh? Y unas mínimas cotas de igualdad, aunque sigan existiendo clases sociales, ¿vale? Hay, por ende, diferencias ideológicas con lo que representaba la Alemania nazi, con lo que representaba la Italia fascista, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial es una guerra que tiene un componente ideológico importante
y lo tiene en primer lugar porque el bando del eje lo podemos identificar claramente con los fascismos y porque al bando aliado de Inglaterra, de Estados Unidos y de la Unión Soviética lo podemos identificar por un lado con la revolución socialista que representará la Unión Soviética y por otro lado con modelos capitalistas pero de carácter democrático y con ciertas concesiones sociales a los trabajadores, ¿no? Al menos en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y debido a esa influencia del movimiento obrero por su participación entusiasta en la Segunda Guerra Mundial, su adhesión entusiasta a la causa de sus respectivos estados, ¿no? Bien, voy a seguir, tampoco llevo demasiado. Vamos a hablar al menos de algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, una primera consecuencia que yo creo que hay que citar es la creación de la Organización de Naciones Unidas, ¿vale? Es decir, lo que hoy conocemos, bueno, lo que siempre se ha conocido con las siglas de la ONU. La Organización de Naciones Unidas se creará en la Conferencia de San Francisco, justo al acabar la guerra, en el año 45, y supone un intento por organizar un sistema de relaciones internacionales en el que participen todos los estados, ¿vale? Basado en el mantenimiento de la paz y el empleo del diálogo como una manera de resolver los conflictos, ¿no? Es decir, que los estados en su conjunto decidan sobre problemas de orden internacional y puedan debatir de una manera y discutir de una manera pacífica los problemas que existan entre ellos, ¿no? Para evitar que vuelva a producirse un episodio como la guerra. Hay que decir, eso sí, que la ONU no tendrá una estructura democrática. La ONU cuenta con una Asamblea General en la que participan todos los estados en pie de igualdad, ¿vale? Y ahí se pueden aprobar resoluciones, se pueden tomar decisiones, pero existe también otro organismo que es el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual ya solo hay 5 estados, la Unión Soviética, ahora hoy en día Rusia, China, los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿no? Y cada uno de estos estados tendrá derecho a veto sobre cualquiera de las decisiones que tome la Asamblea General, ¿no? Entonces, en cierto modo, la ONU, que pretende ser un foro democrático, un espacio en el cual pues, los estados puedan resolver sus problemas, tomar decisiones de carácter internacional y mantener la paz, tiene esos objetivos, digamos, tan nobles. Luego en la práctica refleja también pues, la existencia de estados más poderosos, las grandes potencias, y de estados pues, mucho más débiles, con una influencia mucho menor en el orden internacional, ¿vale? Bien, una siguiente consecuencia que está muy relacionada con la tercera es la gran expansión que conocen los sistemas de carácter socialista, ¿vale? Liderados por partidos comunistas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, exclusivamente la Unión Soviética podía afirmar que tenía un sistema económico claramente alternativo al capitalismo, un sistema económico socialista. Era el único país que había protagonizado una revolución vinculada al movimiento obrero. Después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todo el este de Europa, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, verá cómo se implantan las llamadas democracias populares, que en la práctica adoptan un modelo bastante parecido, al menos en algunos aspectos, con el de la Unión Soviética, ¿no? Sin extenderme mucho, y por poner unos ejemplos, pues serán países donde toda la gran industria, toda la gran propiedad terrateniente, procederá a ser expropiada, ¿no? Haciendo del sector público, del sector colectivo de la economía, el principal, ¿vale? Serán países también donde los partidos comunistas pues, acabarán teniendo una gran influencia en los gobiernos, no necesariamente estableciéndose como partidos únicos. En algunos de estos países existirán otros partidos, ¿no? En el caso de Polonia, en el caso de la República Democrática Alemana será así, ¿vale? Pero
sí podemos decir que son que los partidos dominantes pues son los partidos comunistas, ¿vale? Y son países también, por supuesto, que adoptan como ideología casi oficial del sistema al marxismo, ¿no? Entonces son países muy inspirados en el modelo soviético y que además mantienen unas relaciones muy estrechas con la propia URSS, ¿no? ¿Por qué se produce esta transformación en la Europa del Este? Hay algunos casos, básicamente el de Albania y de Yugoslavia, que debido al que esto se debe al triunfo de las guerrillas antifascistas contrarias a los nazis, ¿no? Que se habían ido desarrollando durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es más bien la excepción, ¿no? Lo más normal es que la principal causa de que se establezcan estos modelos socialistas tenga que ver con el hecho de que el ejército rojo, el ejército soviético, haya sido el que haya liberado estos estados de los nazis. ¿Vale? En algunos países es verdad que partidos comunistas gozaban de una popularidad importante, ¿no? Era el caso, por ejemplo, de Checoslovaquia. Pero en otros países, como en Rumanía y en Polonia, en absoluto. Los comunistas eran una pequeña minoría. Ahora bien, debido a que había sido el ejército rojo, el ejército soviético, la Unión Soviética, quien había liberado a estos países de los nazis, pues se establecerán modelos parecidos, no exactamente iguales, pero parecidos al que existía en la URSS. Además de esta expansión de los modelos socialistas por Europa del Este, no por la Europa más atrasada, mucho más atrasada que Europa Occidental, en términos económicos, digo, se producirá también justo después de la Segunda Guerra Mundial la Revolución China, como recordáis, supongo, en el año 49, ¿no? Una revolución que está directamente vinculada a la Segunda Guerra Mundial porque tiene como precedente la larga lucha de resistencia contra el Japón del pueblo chino, ¿no? Y del Partido Comunista Chino y de su ejército, ¿vale? Una vez son expulsados los japoneses, porque se les derrota en la Segunda Guerra Mundial, lo que se va a producir es un enfrentamiento entre el llamado Kuomintang nacionalista y el Partido Comunista Chino, venciendo este último y triunfando en China una revolución en el año 49, ¿vale? Entonces, tanto por la revolución china del 49 como por la expansión del socialismo al este de Europa generada por los avances del Ejército Rojo durante la guerra, generada principalmente por la contribución soviética a la derrota de los nazis, podemos afirmar que el socialismo, el comunismo, los sistemas distintos al capitalista se han expandido en gran medida con la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? De ahí nacerá una tercera consecuencia, que no me voy a centrar mucho porque quiero comentarla algo durante lo poco que nos resta de trimestre, ¿vale? Que será la aparición de la Guerra Fría. La llamada Guerra Fría es un enfrentamiento entre dos bloques de países, un bloque de países capitalistas y un bloque de países socialistas, que también podríamos incluir también de países socialistas y antiimperialistas, mejor sería más preciso. Pues en el primero de estos bloques, el bloque capitalista, liderado por una gran potencia, los Estados Unidos, y el otro bloque, el bloque socialista, liderado por otra gran potencia, que será la Unión Soviética, ¿no? Entonces, entre estos dos bloques lo que existe es una competencia constante en el terreno económico, en el terreno de las ideas, en el terreno cultural, ¿vale? En el terreno político, pero que no llega a alcanzar la guerra abierta entre las dos principales potencias enfrentadas, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre otras cosas porque ambos países tienen armamento nuclear, ¿vale? Entonces en ningún momento se llegan a enfrentar militarmente los soviéticos y los estadounidenses, por eso lo llamamos Guerra Fría. Ahora bien, habrá muchos conflictos militares, sobre todo en el tercer mundo, ¿vale? Donde estarán presentes la lucha entre los dos bloques y la intervención de los soviéticos o de los estadounidenses en apoyo a unas u otras fuerzas políticas.
De todas formas, me extenderé más en el significado de esta Guerra Fría porque lo vamos a ver durante el curso, ¿vale? Bien. Y la última, venga, la última consecuencia de la que voy a hablar, quería decir otra, pero bueno, será la descolonización, ¿vale? África, Asia, el tercer mundo, el mundo colonial, un mundo que sigue oprimido por esos imperios, el imperio francés como el imperio inglés, van a ver, ya lo habían visto en la Primera Guerra Mundial, pero van a volver a ver cómo los europeos no son invencibles, cómo se enfrentan entre ellos, cómo pueden ser derrotados, y eso les va a conducir a una toma de conciencia sobre las posibilidades de obtener una victoria frente a las potencias imperialistas que les están oprimiendo, en tanto que colonias. Además, en algunos casos, sobre todo en el de Inglaterra, se ha pedido a las colonias que participan y que contribuyan pues a la causa, ¿no? Que participen en la guerra con promesas de futura libertad, ¿no? Toda esta coyuntura lo que vamos a ver es que justo después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a estallar por la India, por Argelia, por otros tantos países africanos o asiáticos, movimientos de liberación nacional que luchan por la independencia. Contra unos imperios, contra unas potencias imperialistas, como Inglaterra, como Francia, que habían estado diciendo que defendían la libertad frente al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿con qué cara dura puedes ahora negarle esa libertad a tus colonias y puedes aplicar contra ellas unos métodos de represión brutales que no te diferencian tanto, quizás, de los aplicados por los fascistas, ¿no? No va a ser fácil que los distintos estados imperialistas se nieguen a conceder la independencia a sus colonias después de haber pasado por una experiencia como la Segunda Guerra Mundial en la que habían estado diciendo que defendían la libertad, la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en algunos casos de forma pacífica, por esto que he estado comentando ahora, ¿no? Por la propia acción de la ONU, que se posiciona a favor de la descolonización, las colonias acceden a su independencia. En otros lados, en otros países, el caso de Indochina, el caso de Argelia, la independencia tendrá que obtenerse con las armas en la mano, a través de procesos de guerra, de guerrillas muy duros, generalmente acompañados por una gran represión por parte de las metrópolis, pero en cualquier caso, ya en los años 60, mediados de los 60, casi toda África, casi todo Asia, o todo Asia, es independiente ya de su metrópoli. ¿Completamente independiente? Quizás no, sigue existiendo ese fenómeno del neocolonialismo, las antiguas potencias imperialistas y otras como los Estados Unidos, pues quieren continuar todavía, como ya hemos estudiado durante este curso, quedándose baratas las materias primas y los recursos naturales de estos pueblos y explotando salvajemente a su mano de obra, e intervienen en la política interna de los nuevos estados independientes de África, de Asia, intentan promover golpes de estado, realizan guerras, ¿vale? Pero en cualquier caso no se retrocederá atrás, no se volverán a implantar colonias puras y duras en estos estados y por lo tanto podemos concluir que el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial es un mundo en el cual se ha llevado a cabo con cierto éxito un proceso de descolonización, ¿vale? Un proceso de descolonización por el cual ya África y Asia va a estar ocupado por estados independientes, por el cual la India ya no será parte de Inglaterra, sino que será un país independiente, por el cual Argelia ya no será parte de Francia, será un país independiente, por el cual el Congo ya no será parte de Bélgica, será un país independiente. Un proceso, en suma, de descolonización. ¿Vale? Enumero, entonces, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La creación de la ONU como una organización internacional de estados para debatir, para poder resolver pacíficamente los conflictos. La expansión de los modelos de carácter socialista o comunista, o simplemente inspirados en la Unión Soviética, que tendrá dos grandes elementos. Por un lado,
toda la expansión del ejército rojo hacia el este de Europa, pero por otro lado también el triunfo de la Revolución China, el inicio de una guerra fría, que podemos entender como una competencia entre un bloque de países capitalistas liderado por los Estados Unidos y un bloque de países socialistas o antiimperialistas liderado por la Unión Soviética, ¿vale? 3 consecuencias tenemos de momento. Y, finalmente, la descolonización, es decir, la independencia de las colonias africanas y asiáticas de sus metrópolis y la consiguiente constitución de esta como países independientes.